reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sobre la base del informe preparado por la Comisión del Desarrollo Económico. En el uso de la palabra, el asambleísta César Roón, de la provincia del Guayas, por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Que parece sencilla porque es un solo artículo, pero esta es una reforma de fondo a lo que viene ocurriendo en el país y que no puede seguir ocurriendo en el país. Y el presidente de la comisión y distinguidos asambleístas, Celi, Callejas, lo han mencionado. Yo me suscribo plenamente a lo dicho por los asambleístas, señor presidente. Pero vamos a analizar cuál es el problema de fondo. El problema de fondo no es que las empresas públicas, unas sí tienen estados financieros auditados y otras no. Hay empresas públicas que ni siquiera tienen balances. Y como dijo el presidente de la comisión, lamentablemente, no se puede seguir manejando las empresas públicas ciegas, sin elementos. La contabilidad es parte necesaria, el balance financiero es la radiografía, es la fotografía de la empresa que se necesita para tomar decisiones. Por esa razón es que lamentablemente no hay rendición de cuentas en el Estado. Empresas públicas que pierden dinero hace muchísimos años y pierden y pierden y pierden y pierden. Y no se termina, no se toma ninguna decisión, no se toma ninguna acción, no se cierra, no se vende, no se regala. Hay que tomar una decisión. Esto no puede continuar, es parte de la administración del Estado, es parte de la demanda de recursos del Estado que hoy son escasos. Ya si hubiera mucho dinero, tampoco puede ser una fuente interminable de recursos. Hay empresas como TAME, que se ha mencionado aquí, que tiene pérdidas acumuladas de 300 millones de dólares, que debe 150 millones de dólares por concepto de combustible. ¿Qué se va a hacer con esta empresa? ¿Se va a seguir así? El año pasado le dio el Estado 50 millones de dólares y este año también le da 50 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Vamos a seguir subvencionando las rutas sociales? ¿Por qué no se entregan, por ejemplo, los aviones pequeños, los ATR, a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que haga las rutas sociales y deje de perder plata la compañía y las rutas de aviación compitan como empresa de aviación con las otras compañías de aviación y gane plata? Estas son las grandes decisiones que se tienen que tomar. Yo les quiero dar un dato, señores asambleístas. El Foro Económico, la corrupción, la Comisión Anticorrupción de Economía estableció el año pasado que se había entregado a estas empresas públicas en los últimos 12 años más de 40.000 millones de dólares por recursos del Estado para el petróleo, para las eléctricas, para las telefónicas, etcétera. 40.000 millones de dólares que no sabemos cuál es el retorno de los ecuatorianos, no sabemos si ganan o si pierden. Sí hay empresas que ganan plata. Nos visitó en la comisión, no recuerdo si fue la gerente o el gerente de la empresa telefónica o la eléctrica, no estoy seguro, uno de los dos. La empresa gana dinero, es una de las empresas estrellas, entre comillas, que tiene el Estado ecuatoriano. Sin embargo, esta empresa estrella que gana dinero y que le entrega recursos al gobierno todos los años, no tiene balances, no tiene estados financieros. Claro, la gerente está preocupada de establecer el debido proceso para completar los estados financieros. Y de ahí viene el segundo drama, que se habla de concesiones. El año pasado se habló de concesionar 1.000 millones de dólares en el presupuesto del Estado. Este año en el presupuesto del Estado se habla de 2.000 millones. ¿Qué se va a concesionar si no hay estados financieros auditados? Se está hablando de que se está contratando una banca de inversión para que venga a iniciar este proceso en el Ecuador. La banca de inversión va a iniciar un proceso de esta naturaleza cuando las empresas públicas le entreguen estados financieros auditados. Nadie va a venir a invertir ni a administrar una empresa que no tiene un estado financiero. Por eso es la necesidad de que el Estado, la Contraloría General del Estado, publique el listado de empresas, haga un debido registro de empresas auditoras internacionales que se registran debidamente en el Ecuador. ¿Cuáles? Las mejores, para cualquiera de estas empresas pueda ser contratado por las empresas públicas para hacer las auditorías. No es posible que no haya auditorías
en empresas que manejan miles de millones de dólares al año. No es posible, señor presidente, señores asambleístas. Y esta es la reforma fundamental de esta empresa. Fui el proponente dentro de la Comisión de Desarrollo Económico de hacer esta reforma de un solo artículo, porque es fundamental que haya auditoría internacional, que haya auditoría externa, que haya transparencia, que haya vigilancia, y esto no les exime a las empresas públicas del control interno que tienen que tener de su contabilidad, de su auditor interno, de la auditoría del Estado, que es la Contraloría General del Estado, pero la necesidad de tener auditoría externa calificada para saber dónde estamos. La ley de compañías y la ley de las empresas públicas establece que se tiene que entregar estados financieros en marzo y septiembre de cada año. ¿Cómo entender entonces dónde está la responsabilidad de los administradores de estas empresas cuando en los últimos 5 años no hay estados financieros? Ese es el hueco negro que tiene el Ecuador. Ese es el hueco donde se van los recursos. Ese es el hueco donde está la corrupción y que hay que taparlo y que hay que terminarlo de una vez por todas. Por esa razón, señores asambleístas, es fundamental que esta reforma de este artículo pase en esta asamblea el día de hoy para empezar a ejercer control, para empezar a pedir cuentas, porque además la Comisión de Desarrollo Económico y la Asamblea Nacional tendrá que hacer seguimiento a que se cumplan estos procesos y se deje de seguir manejando las empresas públicas como se están manejando las empresas públicas del día de hoy. Estos actos de corrupción no los podemos permitir. Igual que ayer hablando de corrupción ayer, cuando al final del proceso de votación y de discusión de la ley económica, ¿no?, nos meten a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos un gol por la galleta. Un gol por la galleta a toda la Asamblea Nacional cuando se hace y de taquito, de galleta y de taquito, ¿no? ¿Cómo? Cuando se hace una reforma a las telefónicas que no estaba en discusión, ¿no?, y aprueban la Asamblea Nacional una cosa que es ilegítima y no conveniente para el Estado ecuatoriano. Estas cosas no pueden volver a ocurrir y la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, grave responsabilidad, que además está planteada en la reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, para que el proponente no sea el que cambia a última hora lo que él cree de acuerdo a sus intereses, sino que el Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano legislativo y después de lo que se discute en el Pleno y se decide en el Pleno, nadie tiene la potestad de cambiar ni una coma a lo que se ha resuelto y se ha discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor presidente y señores legisladores, no es la primera vez que pasa, es la tercera vez que ocurre en esta Asamblea Nacional estos procedimientos que no son correctos, que no son adecuados y que generan grandes dudas a todos los ecuatorianos. Concluyo, señor presidente, señores legisladores. Es fundamental esta reforma a la ley de empresas públicas. De las 21 empresas públicas, señor presidente, solo 2 empresas, Astinave es la una empresa y la otra es la empresa Flopec, tienen auditorías al día internacionales y certificaciones internacionales, el día de hoy. Las otras empresas, hay 3 o 4 que sí tienen balances auditados y el resto no tienen balances auditados y otros ni siquiera tienen balances financieros. Un minuto, asambleísta. Gracias, presidente, concluyo. Esto no puede conseguir así. El Estado ecuatoriano y el Gobierno nacional, parte de las reformas, no solo de achicar el tamaño del Estado, sino de tener una adecuada vigilancia al manejo de las empresas públicas, que sean responsablemente administradas, que generen cuentas, que generen balances, que los gerentes de las empresas públicas vengan a esta Asamblea Nacional y den cuentas al país del manejo de las empresas. Eso se tiene que dar a partir del día de hoy. Por eso la responsabilidad de esta Asamblea de aprobar esta reforma legal, señor presidente, señores legisladores, que es fundamental para la buena marcha del país. Señoras y señores. Intervención del asambleísta César